se encuentren muy bien. Yo soy la profesora Wendy Prado y el día de hoy voy a estar con ustedes compartiendo lo que sería la primera tutoría de la asignatura Novela Hispanoamericana del siglo XX. Espero se encuentren muy bien. Mi nombre, como les dije, pues es Wendy Prado y voy a estar a cargo de impartir esa tutoría para quienes están conmigo en el entorno virtual de AprendeU. Pues yo soy la profesora encargada también de atender las dudas, de revisar los proyectos. Y el día de hoy, pues la idea es que ustedes se orienten un poquito más, puedan insertarse en el mundo de la literatura, cómo es que se puede llegar a comprender mejor estas novelas, esta antología de literatura, especialmente cuando hablamos de la literatura o novelas hispanoamericanas en específico, y que se lleven pues una noción más clara, ¿verdad? Y cualquier cosita, pues ahí podemos abrir espacios como para dudas, ¿verdad? No sé cómo ha estado esta primera semana ¿verdad? De estas semanas de inicio en donde ustedes han tenido la posibilidad, para quienes es la primera vez, de relacionarse con el entorno, para quien no, pues ir conociendo cómo es que funciona esta modalidad virtual. Pero desde ya desearles muchísimos éxitos, ¿verdad? Y una muy cordial bienvenida a este espacio para que puedan dilucidar y aclarar muchísimo. Bueno, en nuestra tutoría número 1 de aquí nos vamos a enfocar estrictamente en conocer de qué se trata la literatura, cuáles serían esos elementos o esas herramientas con las cuales se puede realizar un análisis de tal manera que ustedes se sientan pues más seguros a la hora de abordar las distintas novelas y especialmente a la hora de realizar los trabajos que ahorita vamos a ver, se puedan sentir muchísimo más encaminados. No sé si tienen alguna duda, si hay algún problema con el audio. Adelante, Laura. Sí, profe, buenos días. Profe, Bueno, yo quería consultar si usted va a hablar con respecto al primer proyecto y si hay que leernos alguna lectura en específico para el primer proyecto. sí, bueno, lo primero es que vamos a trabajar con lo que entraría de teoría sería el capítulo número 1, ¿verdad? Y a partir de ahí ustedes pueden utilizar la antología, ¿verdad? Que viene acá, que son los extractitos y vamos a ver, vamos a ir trabajando en la primera parte lo que tiene que ver con los elementos de la literatura y paulatinamente, de forma paralela, vayan leyéndose las primeras unidades, ¿ok? Entonces, de primero, leerse el capítulo 1, ¿verdad? De el antología, bueno, no de la antología, perdón, porque son dos tomos lo que tienen ustedes. El que dice novela hispanoamericana del siglo XX, esa sería la teoría, ¿de acuerdo? Entonces ahorita vamos a ir viendo poquito a poco para que vean qué cosas aquí ustedes tienen que ir relacionando. Y ya ir, por supuesto, avanzando con las primeras unidades, ¿verdad? De la vorágine, Don Segundo Sombra, Doña Bárbara. Ir avanzando con esas lecturas, porque tiene que ver con la novela indigenista, ¿verdad? Entonces por ahí ustedes van a ir avanzando. Pero, ¿de qué se tratan los proyectos? Los proyectos se tratan de que ustedes puedan aplicar la teoría que viene, por ejemplo, en este capítulo 1, a algún texto en específico que ahí venga, ¿ok? Entonces, por esa parte, no se asusten de creer que es que entra todo el montón de novelas, ¿verdad? Es muy puntual, ¿verdad? Y entonces yo también los voy a estar acompañando. De hecho, les voy a comentar un poquito acá. Vean, con respecto a los proyectos, yo en este momento no les puedo decir de qué trata el proyecto hasta que se suba, ¿ok? Entonces, ¿cuándo se va a subir el proyecto número 1? Se va a subir este lunes. Entonces, para que vean cómo es a grandes rasgos, se
plantean 3 proyectos en los cuales ustedes tienen que responder. Generalmente son como cuestionarios, ¿ok? Entonces, si alguien aquí ya ha tenido la oportunidad de llevar novela ¿verdad? O algún curso relacionado, generalmente no son proyectos como de hacer una monografía, ¿verdad? Ningún trabajo de investigación, nada. Es como responder un cuestionario, pero no con preguntillas así como con respuestas de sí o no, o respuestas muy cortitas, tampoco muy extensas, sino van a ser como un trabajo, un cuestionario en donde ustedes aplican lo que aprendieron con respecto, digamos, a la teoría y lo aplican a algún extracto o a alguna novela o alguna obra de las que ahí se especifica. ¿Ok? No sé si por ahí ya le voy aclarando un poquito más. Sí, sí, Bueno. profe, muchas gracias, muy amable. Sí, y otra cosa importante, yo voy a estar, digamos, esta semana del 19 al 24 de febrero, que son los días que ustedes tienen de tiempo para descargar el documento en Word, a esos que le llamamos machote, ¿verdad? Ustedes descargan ese documento en Word, ustedes lo responden ahí mismo, no le borren nada, simplemente buscan en el espacio donde está para la respuesta, lo guardan en PDF y lo suben ahí mismo en la plataforma en el espacio que se les indica para que entreguen el trabajo. Ojo, tienen 3 proyectos. El primero tiene un valor de 3.5 y lo que se va a evaluar es el capítulo 1, ¿verdad? Y tienen de lunes al sábado, ¿verdad? Para que ustedes puedan realizar la entrega de este trabajo, ¿verdad? Del 19 al 24. Muy importante, no lo dejen para último minuto. Se van a dar cuenta que si desde el mismo lunes abren el documento y tal vez sientan que les falta un poquillo de lectura, pues les da tiempo, ¿verdad? Pero no lo dejen para el último día, porque lamentablemente cuando se dejan las cosas para el final, se va la luz, la computadora le da por apagarse, no hay internet, nos enfermamos, en fin, por ley de Murphy, ¿verdad? Como decimos, siempre pasa algo. Entonces, traten de utilizar ese margen. Si sienten que es mucho, pues vayan haciendo un poquito cada día y así ustedes se van garantizando de que pues van haciendo las cosas bien. Yo sé que no es la única materia, ¿verdad? Que llevan y además tienen este trabajo y tienen más responsabilidades ¿verdad? Entonces son cosillas que es importante contemplar para que ustedes se garanticen que van a ir cumpliendo con todas las entregas. ¿Esto por qué se los digo? Porque, por ejemplo, si ustedes no presentaran alguno de sus trabajos, automáticamente se pierde el curso. Y de verdad que es una pena todo el esfuerzo y la inversión que han hecho como para que por alguna vicisitud no se entregue y ya pues sí, no tengan esta asignatura aprobada, ¿verdad? Serían 3, como les dije. El segundo proyecto tiene un valor de 3 y lo que se evalúa es el capítulo 2. La fecha de entrega es del 11 al 16 de marzo y el proyecto 3 tiene un valor de 3.5, ¿verdad? Y ahí se evalúa el capítulo 3 y 4 y sería del 15 al 20 de abril. Entonces, como les digo, no hay reposición. Esto aplicando pues el reglamento estudiantil, por supuesto, no se trata de arbitrariedades de la cátedra, ni mucho menos. Entonces, ténganlo muy presente. La asignatura se va a ganar con un mínimo de 7, ¿verdad? Y otra cosa importante, vean ustedes que los números están hechos, el valor de los proyectos están hechos como para que sí o sí se tengan que presentar todos. Si yo fallara en alguno, no me va a dar la nota, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan muy, muy en cuenta. Natalia, creo que levantaste la mano, dime. Sí, profe, es que vieras que cuando yo fui a recoger todos los libros me entregaron 3, entonces no estoy como muy segura cuál es el que hay que utilizar o si se utilizan los 3. Ah, ok, Natalia, vea, se utilizan los 3, pero usted empieza con el más importante, que es el que dice novela hispanoamericana del siglo XX. Ah, ok, está bien, gracias, profe. Con mucho gusto. El otro libro
que dice antología, en realidad lo que tiene son como extractos de novelas, como para que ustedes puedan ver cómo es que se va realmente reflejando lo que dice la teoría del libro 1 en estas obras que nos pues, regala la antología. Y viene un tercer librito que se llama Los ríos profundos de José María Arguedas. ¿Lo tiene? Ajá. Esa ya es una novela completa. La antología es como, por así decirlo, un extracto de muchas novelas en chiquitito, pero no vienen completas. Es simplemente como una especie de muestrario de las novelas para que ustedes pues puedan conocer de qué se trata un poquito ¿verdad? Y ya ir relacionándolo con lo que dice la teoría del libro número 1, ¿ok? Entonces, como para hacer los trabajos o así, es mejor guiarse como con el de la novela. Correctamente, exacto, Ah, exacto. está bien, Y muchas gracias. sí, Muy amable. entonces, a partir de ahí usted va leyendo las de la antología, ¿verdad? Por ejemplo, la unidad 1 que dice la vorágine, entonces pues usted ya se va acercando porque son fragmentos, en realidad lo que nos permite esto es conocer en dónde se ubica, cuál es la temática, por qué el escritor escribe ese texto, ¿verdad? En qué ambiente se está plasmando este relato y cómo influye en la conformación de lo que se denomina novela hispanoamericana. Luego la unidad 2, donde se aborda un extractito de Don Segundo Sombra, lo mismo y así, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, puede que alguien diga, con solamente leer alguno de esos extractos, digo, ah, no, yo quiero leerme el libro completo. Entonces ya eso también es una invitación a ustedes de forma personal de que después busquen la novela ya completa para que la puedan leer. Pero la antología son extractitos, ¿ok? Ok. Creo que tengo otra manita levantada por ahí. Profe, yo. Sí, adelante. ¿Quién habla? Jorge, Sí. mi nombre es Jorge Jiménez. Ah, Profe, Jorge. nada más, gracias. Esta videotutoría está quedando grabada, ¿verdad? Y usted la cuelga por ahí. Sí, correcto. De Sí. hecho, todas las que se han presentado a lo largo de esta semana se grabaron. Y esta semana que viene se suben en la plataforma y ahí las van a poder, pues, revisar para que tengan ¿verdad? La oportunidad de ir repasando algunos contenidos que sientan que necesitan reforzar. Ujú. Sí, listo. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto. No sé si alguien más tenía una duda. Buenos días, profesora. Buenos días. Yo tengo tal vez una preguntita un poco más técnica con respecto al proyecto, pero sucede que yo tengo, de hecho, la novela de la vorágine en físico. Entonces, a la hora, por ejemplo, de hacer las referencias, lo de formato APA y demás, ¿verdad? En el proyecto, por cuestión de comodidad, podría utilizar, referenciar el libro físico en lugar de la antología para no tener como que poner una cita dentro de una cita, o se recomendaría, digamos, como utilizar solo los fragmentos que vienen dentro de la antología. Sí, de hecho, en los proyectos es muy específico y lo único que se solicita es los libros de la unidad didáctica, ningún otro libro externo, ¿verdad? Por una sencilla razón, nosotros como tutores a la hora de revisar necesitamos corroborar dentro del material que manejamos, tanto nosotros como ustedes, que sea exactamente el mismo, ¿verdad? Porque usted podrá tener la novela, pero yo no puedo tener acceso a esa parte que usted citó, por así decirlo, ¿sí me explico? Ujú. Entonces, sí, utilice únicamente las unidades que la misma, pues, cátedra les brindó, ¿verdad? Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Con gusto. Isaac. Buenos días, profe. Bueno, mi nombre es Isaac Valverde y tenía una duda, pero va más directamente hacia una obra. No sé si digo mi duda aquí o al final de la clase. No, si gusta, mejor más adelante, por favor. Pero sí. Ok, bueno, entonces, ya aclarando la cuestión, digamos que inicial, que tiene que ver con en qué consiste, por así decir, la asignatura, voy a avanzar con otros aspectos generales importantes que tienen que ver con consideraciones que ustedes como estudiantes, pues es importante que mantengan.
Y es, en primer lugar, leer cuidadosamente, ¿verdad?, esta orientación académica que han descargado, imagino, o si no, pues descárguenla, tengan la mano, léanla, ¿verdad? Porque es como la guía, la misma palabra lo dice, les orienta a ustedes para saber las fechas, qué es lo que se va a evaluar, cuáles otras, digamos, herramientas tienen a su disposición para que refuercen los contenidos, ¿verdad? Y por supuesto, para el desarrollo de esta asignatura, ustedes van a trabajar única y exclusivamente en la plataforma AprendeU. Siempre es importante que puedan verificar si hay algún inconveniente, si la plataforma les brinda el acceso necesario. Había recibido como algunas dudas al inicio, porque al inicio como que se veían muchas pestañitas y ya no se ven tantas pestañitas. Y eso, pues de alguna manera pudo haberlos enredado, pero no se preocupen. Es decir, se ocultaron varias pestañas y se les dejó únicamente la información que de momento necesitamos que ustedes como estudiantado tengan a disposición, ¿verdad? Entonces, veo que me han preguntado acá en el chat que las indicaciones del proyecto 1, que dónde se encuentran, se les va a habilitar el lunes, este lunes 19, se les va a habilitar una pestañita que dice proyecto 1. De momento ustedes no la pueden ver porque no se les ha habilitado, pero ya el lunes que ustedes ingresen van a poder abrirlo y descargar ahí el documento, ¿ok? Para que estén más al tanto con eso, para que pues pongan ahí sus recordatorios y demás. Bueno, entonces, importante, si tuvieran algún problema con la plataforma, guarden este numerito, que es el número del PAT. Ellos atienden cuestiones de que algo no les está funcionando en la plataforma. De igual manera me escriben a mí, y si me escriben de una vez, déjenme por favor el pantallazo de la situación como para poderles dar ese seguimiento en conjunto, ¿ok? Bueno, importante, revisen absolutamente todo el material didáctico que corresponde a la novela, ¿verdad? Al primer tomo que les decía yo, el libro 1, le llamo yo, que es novela hispanoamericana del siglo XX, ¿verdad?, de Álvaro Rojas y Guillermo Barzuna. En este caso, pues la edición viene únicamente de Guillermo Barzuna. La antología, ¿verdad?, de novela hispanoamericana, que ahí sí les va a aparecer los dos nombres, Álvaro Rojas Salazar y Guillermo Barzuna. Y el material extra que tienen, que es un tercer librito, es una novela de José María Arguedas que se llama Los ríos profundos. Entonces, tengan ustedes ese material, que es el que se les ha asignado en la orientación académica, ¿verdad? Y importante, ustedes pues tienen esa responsabilidad de ingresar al AprendeU, de revisar semanalmente si hay avisos, si hay foros, ¿verdad?, para que puedan consultar y estar al tanto, ¿verdad?, de lo que sucede. Igual, si tuvieran dudas, ustedes saben que en mi caso van a tener la posibilidad de que yo les esté respondiendo las preguntas. Recordarles que sí es asincrónico, ¿verdad? Entonces, ustedes me escribieran, no sé, más tarde a las 4, y difícilmente les voy a responder inmediatamente. Yo atiendo digamos, los entornos, el entorno de AprendeU lo atiendo los lunes, los miércoles y los viernes. Cuando se trata de entregas de proyectos, yo estoy más al tanto, todos los días revisando que tengan alguna duda, ¿verdad?, para poderles aclarar. Muy importante, una descripción del proyecto 1, me está diciendo Jaime en el chat. Bueno, les puedo decir que es una especie como de cuestionario, ¿ok? Entonces se les pide que expliquen algún concepto, que lo relacionen, ¿verdad?, con alguna de las obras que aparecen en la antología. Entonces, no se angustien porque no se trata de una investigación, se trata de que ustedes demuestren que han leído y que conocen la materia, y que si se les pregunta, no sé, por ejemplo, cómo se ve reflejada la verosimilitud en, no sé, en la vorágine, estoy inventando. Entonces ya ustedes para responder eso ya tuvieron que haber leído, por ejemplo, el capítulo 1 y la unidad 1 de ambos tomos, ¿ok?
Que si se recomienda ver todas las tutorías, me dice Natalia. Pues no es necesario, salvo que ustedes pues decidan como ver con cuál de los tutores les llama más la atención, ¿verdad? La dinámica de la clase, por así decirlo. Pero si no pudieran, por ejemplo, conectarse con un profesor en específico, pueden conectarse con otro. No es obligatorio que, por ejemplo, quienes estén en mi entorno se conecten conmigo. Pueden conectarse el día que a ustedes les funcione más, o pueden ver la grabación con la que se sientan pues más a gusto, ¿ok? Entonces no es como que hay exclusividad, de hecho tenemos variedad para que ustedes escojan, ¿ok? Bueno, importante para ir avanzando, revisen siempre las pestañas correspondientes, ¿verdad? Al instrumento de evaluación donde dice proyecto 1, entonces ustedes lo que hacen es que le dan clic ahí, descargan el machote, ¿verdad? Siempre me dicen, ¿qué es esto del machote? Es simplemente el documento en Word, en donde vienen las instrucciones y donde viene el espacio para que ustedes respondan. Y lo que hacen, por supuesto, es descargarlo, responderlo y subirlo. Ahora, importante, con gusto, Natalia, todo instrumento de evaluación se debe subir al entorno en la pestaña correspondiente en formato PDF, ¿ok? No lo suban en Word, porque de alguna manera como que se pierde en el sistema, entonces súbanlo en PDF, ¿verdad? E identifiquen el archivo con el respectivo nombre. Me ha pasado muchas veces que me suben un documento en blanco, que me suben un documento de otra asignatura, y una vez que ustedes suben el documento a la plataforma, cuentan con 30 minutos para que revisen bien si se equivocaron en el documento que subieron o si les faltó algo, lo eliminen y después lo vuelvan a subir. Si por alguna razón subieron el documento, no se fijaron, pasaron esos 30 minutos, ya no hay nada que hacer, ¿ok? Entonces eso es muy importante para que no vayan a perder una asignatura por haber subido el documento equivocado y no haberle hecho los cambios respectivos en el tiempo que tenían para hacerlo, ¿ok? Bueno. Recuerden, como siempre hago énfasis, que es vital que presenten los tres proyectos para que puedan aprobarlo, ¿verdad? Si por alguna razón no presentan alguno de esos, implica prácticamente la pérdida de la asignatura. Siempre hago mucho énfasis en eso, ¿verdad? Importante con respecto a la parte del plagio, cuando ustedes realizan las redacciones, ¿verdad? Es decir, cuando ustedes responden a las preguntas, sean muy cuidadosos, no utilicen ChatGPT. Se nota, nosotros como profesores inmediatamente identificamos cuando se trata de una respuesta que fue dada por inteligencia artificial. Notamos cuando copiaron y pegaron de alguna información que no era la de ustedes y no la citaron, ¿verdad? Todo eso se considera plagio. Y pues no tiene sentido, ¿verdad? Que ustedes inserten un material ajeno, palabras que son ajenas, presentarlas como propias, ¿verdad? Pues les acarrea, ¿verdad? La invalidez del instrumento y sanciones académicas. Yo los invito a que se tomen, ¿verdad? Ese tiempo de poder responder con sus propias palabras. No hay nada más satisfactorio que saber que lo que ustedes van ganando es producto de su propio esfuerzo, de su propia entrega. Y como les digo, pues somos muy minuciosos como profesores a la hora de revisar que sus respuestas pertenezcan efectivamente a ustedes, ¿verdad? Ya uno tiene muchos años de dar clases, ya uno tiene muchos años de saber cómo escriben los estudiantes y cómo escribe una inteligencia artificial o cómo escribe, ¿verdad? Un texto que definitivamente no fue hecho por el estudiante. Entonces, eso sí es como una invitación, ¿verdad? A tener esa precaución y esa ética como estudiantes de hacer las cosas bien hechas. Vamos a ver. Y muy importante también, cuando tengan dudas o consultas, envíenmelas ya sea al foro de dudas si quieren que esa duda sea pública
O si quieren que responda de manera privada, pues al correo interno que viene en la plataforma. Ahora bien, si tuvieran alguna duda, pues también pueden escribirle al patdsociales@unet.ac.cr. Importante, cuando escriban en el foro o cuando me escriban de manera interna, digamos en el correo privado de la plataforma, por favor adjunten esta información, su nombre completo, el número de cédula, el centro universitario, el número de grupo al que pertenecen, ¿verdad? El número de entorno y el nombre de la persona docente, el nombre de la asignatura, perdón, ahí sería novela hispanoamericana, se me fue, y el código de la asignatura, ¿verdad? 05413, y ponen la fecha. Esto para que nosotros le podamos dar mayor seguimiento, ¿verdad? Siempre hacemos énfasis en que tengan toda esta información para poderles contestar, ¿verdad? Y que revisen siempre pues el horario de atención que tiene cada docente. Dice, ¿solo cuando es por correo privado o también en el foro de dudas? En ambas, Isaac, en ambas. Por favor, envíennos esa información tanto en el foro como en el correo privado de Aprendeu, ¿ok? Porque dado lo que sea que necesiten, es más sencillo poderles atender, ¿ok? Muy bien. Vamos a ver, continuamos. Importante, la encargada de la cátedra se llama Ana Cristina Flores. Ella, yo sé que hay veces como que, no sé, como que a las personas estudiantes les resulta como un sentimiento de seguridad enviar el mensaje a la tutora o al tutor y inmediatamente copia a la encargada de cátedra. No hagan eso porque doña Ana Cristina no tiene dudas, ¿verdad? De cuestiones del proyecto, de cuándo entrega, de cuándo está la revisión, de profe, no entendí esto, ¿verdad? Ella solamente atiende consultas que son estrictamente académicas. ¿A qué me refiero con eso? Al resultado de apelaciones en subsidio, a alguna omisión en el registro, cuestiones que tienen que ver más con la parte administrativa o de registro del historial académico de ustedes, ¿ok? Pero todas las dudas directamente con mi persona. Ok, otro aviso importante tiene que ver con redes sociales. Yo sé que hoy en día es muy inmediato esta cuestión de hacer grupos en WhatsApp. No sé si ya está en algún grupo, ¿verdad? Pero sí quiero hacer énfasis de que nosotros como cátedra no avalamos estos medios de información o estos grupos porque se ha dado para cada enredo desinformación, ¿verdad? Se ha dado para plagio. Cuando nos damos cuenta tenemos 10 proyectos con las mismas respuestas y fueron cosas que se, pues, dieron ahí en los chats, en los grupos que a veces conforman o en las redes sociales. Entonces, sean muy cuidadosos con esto. Nosotros no avalamos. Entonces, si alguien llega y nos dice, profe, es que en el grupo, en el chat de WhatsApp, dijeron esto, lo siento mucho, ¿verdad? No, la cátedra no avala eso, la profesora no estaba ahí y ni voy a estar tampoco. Para eso están los medios de comunicación oficial, que sería Aprendeu, ya sea por foro, ya sea por el correo. Y qué mejor que ustedes me escriban a mí y yo personalmente les aclaro las dudas. Igual todos mis colegas, ¿verdad? También están en la misma disposición. Entonces, para que aprovechen eso. Dice, ok, Natalia dice, tengo una duda. Para el proyecto 1 solamente hay que leer la unidad 1 de la antología de la novela hispanoamericana o toda la primera mitad. Bueno, lea del libro 1 del tomo de novela hispanoamericana, léase el capítulo 1, ¿ok? Y yo le diría que se lea hasta la unidad, hasta la unidad 10 de la antología, ¿ok? Como para que ya vaya teniendo eso avanzadito. Es más fácil cuando usted hace como esa división, ¿verdad? De las unidades de la antología, para que sea muchísimo más fácil para ustedes, ¿ok? Bueno, avanzando, importante. No sé si tienen alguna duda con estas cuestiones de redes sociales, de información. No sé si tienen alguna preguntita.
De momento no. No, profe, todo claro, la verdad. Ok, bueno, entonces, pues iniciando, me voy a enfocar exclusivamente en el capítulo número 1 de la parte teórica, que sería novela hispanoamericana del siglo XX. Vamos a acercarnos un poquito a este tema de la novela, de cómo a partir de este género se crean mundos, se crean estrategias narrativas, y vamos a contar pues con ciertos elementos que nos van a permitir acercarnos a estas obras que ustedes van a ir, o a estos extractos de novela que van a ir leyendo, ¿ok? Porque si tuviéramos las obras completas en esta antología, bueno, les voy a contar, serían, no sé, tendrían que ser como unos 6 tomos. Entonces, para que sepan que ustedes lo que tienen ahí son pequeñas muestras, ¿ok? Bueno, importante. Vamos a ver ciertos elementos con respecto a cómo se origina esto de contar historias, especialmente en Hispanoamérica, ¿verdad? Y por Hispanoamérica podemos entender que serían esos países del continente americano que hablan precisamente español, ¿ok? Bueno, vamos a ver cómo es que la imaginación ha permeado pues muchas culturas, muchos mundos, visiones de mundos, por así decirlo, y cuál ha sido el rol que tiene la escritura en la literatura. Vamos a ver también en qué consisten estos géneros literarios, cómo podemos entenderlos más, y en qué consiste este afán del ser humano por siempre estar en constante comunicación y generando historias que traspasan fronteras, traspasan siglos y llegan hasta nosotros, de tal manera que se van conformando no solamente identidades, sino también maneras de percibir ciertas situaciones, ¿verdad? Desde lo fantástico hasta relatos que están ambientados en nuestro continente, ¿verdad? Más específicamente. Y esto a grandes rasgos es lo que vamos a ir viendo el día de hoy. Bueno, tenemos varios objetivos. Entonces, la idea con este capítulo número 1 es que ustedes puedan, en primer lugar, desarrollar una capacidad. ¿Una capacidad de qué? Pues de leer más, de entender más y de poder generar un análisis de ciertos abordajes que se les estará solicitando a lo largo del curso, ¿verdad? Del cuatrimestre. Entonces, lo primero es que ustedes puedan ir identificando cuáles son esos rasgos, esas definiciones que hacen que la literatura sea lo que es, ¿verdad? Porque si nos ponemos a plantearnos qué significa literatura, qué es literatura y qué no es literatura, les puedo asegurar que se puede ir un año solamente a estudiar eso, ¿ok? Entonces aquí vamos a ir a grandes rasgos, dándonos cuenta de cuáles son esas características que van definiendo a la literatura, esa forma tan particular que tiene la novela de narrar como un género literario, ¿verdad? Y cómo es que se ha desarrollado en Hispanoamérica durante el siglo XX, ¿verdad? Entonces, pensemos en el siglo XX como un espacio importante donde prolifera muchas obras a lo largo pues, de los países de América, ¿verdad? Hispanohablantes. Y a partir de ahí ustedes van a tener la posibilidad, número 1, de ir reconociendo cuáles serían esos rasgos propios de escritura literaria, cuáles son esas cualidades que tiene en particular la novela hispanoamericana, y también si va variando o no a lo largo del tiempo, cómo se va caracterizando a lo largo de este siglo. Luego, ustedes van a tener la posibilidad de generar análisis de ciertos elementos que vamos a encontrar en el narrador, en el mundo que se muestra en las distintas obras narrativas, y qué relación tendrá con ese contexto sociocultural. ¿O será que, por ejemplo, las obras están aisladas y no tienen ninguna relación con la época en la que se escribieron? Bueno, lo iremos viendo a lo largo de este y demás tutorías.
Y por último, que ustedes puedan ir haciendo una identificación de cuáles son las estrategias discursivas que utilizan los escritores para presentar ese mundo literario, ese mundo fantástico que aunque a veces creamos que fue, digamos, por ejemplo, como en las novelas históricas, que termina uno fascinado con lo que leyó y jura o quiere creer que eso realmente pasó tal cual viene ahí en el texto. Y después nos damos cuenta que no, que son estrategias discursivas que hacen que tenga una relación muy directa, ¿verdad?, con los hechos, pero que no necesariamente se dio así. Bueno, eso es parte como del encanto que tiene la literatura cuando está basada con algún elemento geográfico, histórico, pero que por literatura tenemos que entender que no es historia, ¿verdad? Y que ustedes van a poder entender cómo es que se van desarrollando estos relatos desde el estilo que tienen, desde el tiempo en el que se ubica la obra, o incluso el tiempo interno que tiene el relato, el título de la obra, a qué alude, por qué le pusieron ese nombre, ¿verdad? ¿Qué relación tiene con la obra? ¿Qué importancia tiene en este caso el lector? Y también, pues, ir conociendo, ¿verdad?, estos elementos que van a permitirles a ustedes abordar y conocer muchísimo más este texto. ¿De acuerdo? Estas obras. Bueno, entonces, para ir iniciando un poquito, cuando vamos a introducirnos en la novela hispanoamericana, tenemos que, digamos que viajar en el tiempo, por así decirlo, e irnos a ese origen de cómo es que se contaban historias, se contaban relatos en Hispanoamérica. Entonces, vean ustedes que aquí nos vamos a dar cuenta, en primer lugar, que el lenguaje literario se distancia muchísimo del lenguaje coloquial, del lenguaje que utilizamos en la vida cotidiana, ¿ok? Eso hay que tenerlo muy, muy, muy claro, porque después creemos que literatura es todo lo que está escrito y entonces empezamos no sé, a creer que hasta una receta de cocina es literatura, o lo que viene en el anuncio de la malla publicitaria, también es literatura, que el periódico es literatura. No, hay que tener muy en cuenta que estamos ante un lenguaje completamente distinto. Está lleno de recursos expresivos, está lleno de belleza, utiliza muchísimas recursos literarios, figuras retóricas, donde el lenguaje se amplifica, se detalla, se llena de belleza, ¿verdad? O de otro tipo de emociones que nos invita a nosotros como lectores a ahondar un poquito más en cuáles son esas cualidades narrativas que hacen que la literatura tenga esa estructura propia en un relato, y más específicamente cuando estamos hablando del término de novela, ¿verdad? Entonces, tal vez esto no sea desconocido para ustedes porque ya han tenido la oportunidad desde que estuvieron en la escuela, en secundaria, de ir teniendo esos primeros encuentros con obras de literatura. Habrá quienes ya tienen más inculcado el hábito de la lectura, habrá quienes pues es un primer encuentro o han sido pues obras esporádicas a las que les ha llamado la atención, ¿verdad? Entonces, también se van a dar cuenta, ¿verdad? Dice Jaime, doña Bárbara. Ahora la respeto más, dice. Ok. Sí me dice Steven que si se pueden rayar los libros. Claro, los libros son de ustedes. Entonces pueden hacerle anotaciones, pueden hacer apuntes, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, para que ustedes vean que, bueno, también muchas de estas obras, algunas, han sido pues fuente de inspiración para el séptimo arte, ¿verdad?, el cine, o también la televisión, en fin. Bueno, pero volviendo al tema de lo que es la literatura, es importante que ustedes puedan ir poquito a poco, digamos que ubicándonos en el tiempo. Entonces, cuando hablamos de ese origen del contar en Hispanoamérica, tenemos que recordar, ¿verdad?, que antes de la llegada de los españoles y de la conquista, digamos que en América,
ya existía literatura. Y alguien me puede decir, pero ¿cómo que ya existía literatura si no habían textos? O sea, no escribían. Bueno, es que los orígenes siempre han sido de tradición oral, ¿verdad? Y tenemos dos tipos de literatura. Tenemos literatura oral y tenemos literatura escrita. Entonces, siempre vamos a ver que en cualquier cultura, la primera literatura que existió fue la literatura oral. Yo me imagino que tuvo que ver con esas primeras tribus, ¿verdad? En donde ya el lenguaje se iba articulando mejor, en donde se reunían a la luz de una fogata, en medio de la noche, ¿verdad? Metidos en cuevas y contaban sus historias. Y esos primeros relatos que se fueron generando en las culturas y se fueron transmitiendo de generación en generación, fueron parte crucial de lo que se denomina literatura oral. ¿Ok? Bueno, entonces, por supuesto que aquí nos vamos a dar cuenta que hay una coyuntura, ¿verdad? De esos documentos poéticos y narrativos que se van instaurando en ese acontecer histórico en el continente a partir de 1492, que es cuando llegan los españoles y empiezan a realizar su proceso de conquista. Y se dan cuenta de que hay pues, referencia a esa oralidad de parte de las culturas precolombinas. Muchas de esas también se conservan hasta el día de hoy únicamente de forma oral. Otras se trasladaron a la parte escrita, ¿verdad? Entonces se fueron guardando sus registros. Por supuesto, no ha sido enorme lo que se ha conservado en cuanto a la creación de estos textos orales a la parte escrita de los pueblos indígenas, ¿verdad? Pero que es importante entender de alguna manera lo que vamos a ir viendo, cómo es ese acento lírico, ¿verdad? ¿A qué aludían esas creaciones que tenían las distintas etnias indígenas y cuál era esa forma de expresión, cuál era la visión de mundo que tenían de ese mundo ancestral, ¿verdad? Todo esto lo vamos a ir viendo en contraposición con esta imposición cultural, ¿verdad? En donde por error se les llamó indios, ¿verdad? Como ya ustedes conocen un poquito más de la historia de conquista, pero también nos vamos a dar cuenta que los primeros textos que se originan, digamos, una vez que llegan los españoles, son las crónicas, ¿verdad? Este tipo de textos en donde se venía narrando qué era lo que se iba presentando a lo largo de este periodo de conquista. Mucho también fue escrito por los mismos frailes que venían en su misión evangelizadora. Y por supuesto nos vamos a dar cuenta que pues aquí en América pues se le denominaba Nuevo Mundo y esta escritura inicial, ¿verdad? Con la que vamos encontrando este registro histórico de este periodo de 1492 en adelante, van a dejar cosas muy interesantes. En primer lugar, esos puntos de vista, esos intereses que tenían los españoles a nivel político, a nivel religioso, ¿verdad? Y cómo había una gran diversidad de concepciones sobre quiénes eran esos vencidos, cómo se les veía, ¿verdad? Entonces, vean ustedes que hay que tomar en cuenta que la memoria acá, en cuanto a tradición, digamos, de la literatura oral, es vital, es parte de lo que hace que estos registros precolombinos no mueran, ¿verdad? Y entonces, pues, actualmente hay muchos estudiosos que le dan mucho énfasis a esta parte y buscan que se preserve. Pero que esta visión de mundo que tenían los conquistados de los conquistadores, nos vamos a dar cuenta que era, por así decirlo, polarizaba, mermaba, que los conquistados, por así decirlo, también tenían su voz, su narrativa. Entonces esta parte es crucial para entender cómo es que va surgiendo la novela hispanoamericana, ¿verdad? Como un conjunto de voces que necesitan reafirmarse, que necesitan
generar su propio proceso identitario, ¿verdad? Muchas veces de denuncia ante los abusos, ¿verdad? Ya, por así decirlo, del periodo posterior a la conquista. Y vamos a encontrar, por supuesto, muchos signos, ¿verdad? Desde voces de pueblos indígenas, desde otras que tienen que ver con su cosmovisión, otra que tiene que ver con la relación con el cristianismo, ¿verdad? Todo esto lo vamos a encontrar en este camino literario, en donde vamos a ver cómo es que desde los que tenían la palabra y la escritura fueron designando a los que en ese momento no la tenían. Entonces, aquí el periodo de conquista española, durante este periodo vamos a ver que se representa lo americano desde los ojos del conquistador. Y esto pues trae una gran riqueza de análisis porque nos va a permitir conocer cómo era esa memoria colectiva a partir de esta literatura. Entonces, si ustedes quisieran irse un poquito más, ¿verdad?, a conocer el origen cosmogónico o mitológico, por así decirlo, de la cultura maya, ustedes podrían iniciar con el Popol Vuh. No sé si lo han leído, pues es una invitación también para que ustedes puedan conocer un poquito más cómo eran los orígenes del mundo, ¿verdad? Toda cultura a lo largo de todos los siglos siempre ha tenido un relato de cómo es el origen del mundo. Entonces, exacto, Jaime está ya adelantado con la novela de José María Arguedas y efectivamente en Ríos Profundos ahí, como dice Jaime, se lee cómo los indios fueron convertidos, ¿verdad?, por la religión de los españoles. Muy bien, Jaime. Entonces vean ustedes que también eso tiene que ver con esta novela indigenista, ¿verdad?, que más adelante vamos a ir abordando, pero que se encuentra vinculada para que vean ustedes cuál ha sido esa relación, digamos, esos vínculos, esas relaciones de poder que se ven representadas, reflejadas de alguna forma en las obras literarias. Ok, entonces, para ir avanzando un poquito más, nos vamos a ir dando cuenta que vamos a tener textos precolombinos a partir de 1492, porque los frailes precisamente en esta misión evangelizadora pues comparten, digamos que adoctrinan. Hay quienes, digamos, algunos indígenas que aprenden a leer, que aprenden a escribir, se pasan estos relatos, ¿verdad?, a la parte escrita. Y ahí es donde vamos a encontrar, ¿verdad?, documentos sumamente significativos para conocer cuál era esa cosmogonía que tenían los antiguos habitantes de esta región. Por ejemplo, la que les decía yo del Popol Vuh, nos impacta profundamente por lo colorido, por lo exótico, ¿verdad?, que pudiera ser para una persona que era pues del viejo mundo, del continente europeo, encontrarse con un escenario completamente distinto, una forma de nombrar completamente novedosa. Y les voy a leer un extractito del Popol Vuh, en donde dice: esta es la relación de cómo todo estaba en suspenso, todo en calma, en silencio, todo inmóvil, callado y vacía la extensión del cielo. Esta es la primera relación, el primer discurso. No había todavía un hombre, ni un animal, pájaros, peces, cangrejos, árboles, piedras, cuevas, barrancas, hierbas ni bosques, solo el cielo existía. No se manifestaba la faz de la tierra, solo estaban el mar en calma y el cielo en toda su extensión. No había nada junto que hiciera ruido, ni cosa alguna que se moviera, ni se agitara, ni hiciera ruido en el cielo. No había nada que estuviera en pie, solo el agua en reposo, el mar apacible, solo y tranquilo. No había nada dotado de existencia. Solamente había inmovilidad y silencio en la oscuridad, en la noche. Solo el creador, el formador, Tepeo, Gucumatz, los progenitores, estaban en el agua rodeados de claridad. Y aquí podría continuar, pero quisiera que ustedes empiecen a hacer esa relación con cuál texto creen ustedes que se relaciona, que no tenga que ver con lo precolombino. ¿Con cuál cultura o con cuál otra
obra sienten ustedes que hay una relación directa de esta forma de concebir el origen del mundo? ¿Podrían relacionarlo con algún libro que conozcan, con alguna otra cultura? Bueno, de seguro que sí. Bueno, pero es importante que ustedes tengan, digamos que estas formas de conocer el origen de esta cosmogonía, digamos, de los mayas, para que puedan ir relacionándola, porque los incas tendrán la suya, los aztecas tendrán ¿verdad? La propia, y todas las demás culturas. Otro texto que es importante, que nos acerca mucho al texto precolombino, es el Chilam Balam, ¿verdad? Este es uno de los libros más importantes, consiste en varios libros y lo que hacen es relatar, ¿verdad?, esas fases culturales que fueron transitando, las que fueron transitando los mayas a través de la península de Yucatán, y nos vamos a dar cuenta que tiene información muy importante, por ejemplo, de medicina, tiene información con respecto a la religión, la astronomía, y la forma en la que estos pueblos pues iban concibiendo esa llegada de los españoles, cómo fue para ellos, ¿verdad? Entonces, vean ustedes qué curioso, porque hay un texto en particular, ¿verdad?, que se trasladó de forma oral con respecto a la cultura, ¿verdad?, a un azteca que es, no sabemos quién es digamos, un fragmento anónimo. Y aquí hay un sentimiento colectivo de desolación, es muy intenso con respecto a ese momento de la conquista, ¿verdad? Se llama vida, vida falaz, dice. ¿Es verdad que se vive en la tierra? No para siempre aquí, un momento en la tierra. Si es jade, se hace astillas. Si es oro, se destruye. Si es un plumaje de quetzal, se rasga. Entonces, a partir de este extracto, ustedes podrían pensar, ¿será una concepción positiva, una concepción negativa? ¿Qué es lo que se está expresando de fondo estas pequeñas palabras con respecto a ese gran sentir de lo que se estaba viviendo en ese momento a partir del periodo de los conquistadores españoles en América? Bueno, resulta que aquí podríamos ir dilucidando precisamente que hay una visión con respecto a lo que implicaba en la conquista, ¿verdad? Y estaba relacionado precisamente con esta categoría o esta concepción de muerte, esta expresión de un dolor inmenso por esa devastación que se estaba viviendo por parte de los indígenas, ¿verdad? Y a partir de ahí podríamos ir viendo que en esas producciones anteriores a la llegada de los españoles, para pueblos aborígenes como los aztecas, los mayas, los incas, ¿verdad?, hay temas precisamente de creación, como esta que les acabo de leer del Popol Vuh, ¿verdad?, que tiene un fuerte sentido religioso, en donde hay un sentido estrecho y directo con lo que sería la divinidad, las divinidades, de manera distinta, ¿verdad?, con la expresión que tiene esa condición del ser humano con la naturaleza, con sus deidades, ¿verdad? Y por supuesto, vamos a ver que tiene un tema épico muy profundo. Entonces, vamos a encontrar muchísimo, porque la mayoría van a ser cantares, narraciones, pictogramas, ¿verdad?, de estas poblaciones originarias, y esos serían los primeros encuentros literarios precolombinos, ¿verdad? Entonces, vamos a darnos cuenta que existe un gran sentido poético, ¿verdad? También un gran sentido de narración en cuanto a esa intensidad, por ese sentimiento desgarrador de desolación, de muerte, de abandono, ¿verdad? Por supuesto, siempre con palabras que se alejan por completo de un lenguaje, digamos, que común y corriente, sino que va a tener un fuerte acento lírico. Por supuesto, vamos a encontrar que hay una visión ancestral del mundo completamente opuesto a esta visión impositiva digamos, de la parte cultural de los españoles, ¿verdad?, que llegaban a simplemente someter y
A partir de ahí vamos a darnos cuenta que estas crónicas, como les decía, fueron textos escritos por los españoles y era una visión de los vencidos. ¿Pero qué pasaba con el otro? Bueno, como les digo, se queda muy poquito. Se ha hecho un trabajo en la que se busca el rescate, ¿verdad?, de esa tradición oral, trasladándolo a lo escrito. En aquel momento, pues, algunos de esos pequeños y breves textos que les he leído fueron plasmados a la escritura, pero por supuesto que el recurso de la oralidad y ese mimetismo fue lo que preservó esos relatos o cantares de las lenguas mayas, náhuatl y quechua. Ahora, ¿cómo ha sido el proceso de rescate de estos antiguos textos? Pues muy, muy complejos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en la cultura inca, el quechua, esta lengua de los incas, fue precisamente la que logró de alguna manera generar unidad al conjunto de comunidades indígenas que habitaban el sur del continente americano, ¿verdad? Y entonces esto, pues, de alguna manera nos va dando a entender que habían pueblos, ¿verdad?, con una gran diversidad, digamos, cultural, que, por supuesto, han sido fuente de estudio por los antropólogos, los historiadores, los filólogos, ¿verdad? Porque precisamente es muchísima la riqueza, muchísimo lo que todavía se puede descubrir. Y lo más rescatable de esto, lo más bonito, es que tanto náhuatls, ¿verdad?, como mayas, como incas, son grupos que tienen muy arraigada esta cultura y han tratado de alguna manera de ir conservando, ¿verdad?, esa historicidad, esa transmisión oral, y la vamos a encontrar también en muchas de estas novelas, como parte crucial de esas voces que se resisten a morir. Bueno, entonces, para que tomemos en cuenta esta visión de los vencedores y esta visión de los vencidos, vamos a encontrarnos fuertemente un contraste en cuanto a las visiones de mundo. Por un lado, la de los conquistadores españoles, que hacen énfasis, ¿verdad?, en el salvajismo que se encuentran, ¿verdad?, a sus ojos cuando llegan a América, y la del mundo indígena, ¿verdad?, que se ve completamente conquistado, alejado, de alguna manera de su propia cultura. ¿Por qué hablamos de un periodo bastante complejo? Bueno, porque acá se generan muchas imposiciones culturales, ¿verdad? No es como que sea un sincretismo, como sucedía tal vez en otros periodos de conquista, porque la historia de la humanidad ha sido y será periodo de conquista. Pero curiosamente, digamos, a diferencia, siempre hago la comparación con los romanos, ¿verdad?, que hicieron su gran imperio y conquistaron la gran mayor, digamos, el mundo conocido de Europa, ¿verdad? ¿Qué era lo que pasaba? De alguna manera, cuando se generaban los periodos de conquista, se terminaban fusionando con las culturas que iban, pues, digamos que dominando. Lo que pasó en América fue más que todo un proceso de imposición, y a partir de ahí resulta difícil, ¿verdad? Sí se da una especie como de sincretismo, pero a muy pequeña escala, ¿verdad? Y en donde la cultura predominante va a ser la cultura española. Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta que cultural, religiosa y políticamente los sistemas de gobierno, los sistemas de fe, la cultura que se adopta va a ser la cultura española, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues, un mundo que siempre gira, pone sus ojos hacia lo ajeno, hacia lo europeo, si quisiéramos verlo en la actualidad, hacia lo anglosajón, ¿verdad? Entonces, esa mirada en donde ha sido el otro al que ha logrado imponerse, ¿verdad?, y generar como esa hegemonía, ese poder,
vamos a encontrar precisamente que va a haber una resistencia oral, ¿verdad? Y comunitaria por parte de las culturas indígenas por conservar sus claves culturales. Es ese no morir, ¿verdad? Es ese sentir que te pueden quitar todo, pero tu esencia, tu cultura, tu visión de mundo va a permanecer. Bueno, eso ha sido un trabajo, un proceso pues muy arduo, que han tenido, pues en este caso, las culturas aborígenes, ¿verdad? Vamos a encontrar también procesos de encuentros y desencuentros de culturas, ¿verdad? Ese rescatar lo propio, pero al mismo tiempo dejarlo, al mismo tiempo tener esa contrariedad de emociones, de querer dejar de ser lo que se es para dejar de sufrir tanto, ¿verdad? Bueno, aquí lo vamos a ir encontrando como parte propia del drama humano, ¿verdad? Que se va a ver siempre plasmado a lo largo de estas distintas novelas que ustedes van a tener la oportunidad de ir conociendo. Entonces, ¿cuál sería esa actitud ante lo acontecido por ambas partes en los primeros textos escritos en español, ¿verdad? Como les decía, por parte de los originarios, una sensación de tristeza, de muerte, de destrucción, de desolación. Por parte de los españoles, un espíritu conquistador, muchas veces pues asombrado de la exuberancia de la naturaleza, de todo lo que se va encontrando a lo largo del continente, pero también un rechazo muy fuerte por el otro. Y en ese rechazo, pues, ¿verdad? El conjunto de no solamente una actitud de asombro, pero también una actitud de rechazo. Y aquí nos vamos a ir dando cuenta que si ustedes pues estudian las crónicas coloniales y estudian parte de las cartas de Cristóbal Colón, ¿verdad? Van a darse cuenta de que existen muchos relatos en donde el narrador, en este caso, se maravilla de una manera increíble de lo que se va encontrando y además le atribuye características, cualidades fantásticas. Entonces ya no solamente conocer un nuevo continente, sino también atribuirle condiciones mágicas, que esto va a ser muy, muy interesante porque es parte, digamos, como de esta visión que se va a ir heredando en la novela hispanoamericana de espacios para explicar esos aconteceres a los cuales no se les da razón. Entonces, vamos a darnos cuenta que hay un sentido por parte de los conquistadores muy épico, muy legendario, ¿verdad? Ese sentido del viaje de quien conquista, que le envía cartas a los reyes católicos, ¿verdad? En un mundo donde el descubrimiento para quienes iban conquistando era un afán de un mundo que iba revelando cada vez más maravillas, más riquezas, más oportunidades, ¿verdad? Para ir pues enriqueciéndose, para ir alcanzando muchísimo más poder, contrario a la visión que se tenía en las distintas pues culturas que había en este momento. Ahora, por supuesto, aquí nos vamos a dar cuenta que este nuevo mundo en donde nos vamos a encontrar las crónicas de las cuales los españoles iban realizando sus relatos, sí tiene un fuerte sentido mítico, ¿verdad? Como fantástico, en donde la lógica, esa actitud de asombro, ¿verdad? Que tenían los españoles, le va a dar una realidad maravillosa a ese espacio, esa riqueza, esa diversidad que se va encontrando. Entonces, por ahí podemos encontrar precisamente una realidad muy distinta, ¿verdad? Llena de imaginación, y a partir de ahí, posterior, digamos, en el siglo XX de nuestra novela hispanoamericana, se va a convertir en lo que denominamos lo real maravilloso, ¿verdad? Generar un ambiente fantástico que salta de la realidad, nos permite conocer un mundo lleno de verdad, de imaginación. Lo vamos a trasladar como parte característica de nuestra literatura que luego vamos a ir viendo un poquito más. Entonces, cuando nos vamos acercando a la imaginación de esos otros mundos, nos vamos a dar cuenta que
tenemos poemas, tenemos cuentos, adivinanzas, tenemos canciones, leyendas, comedias, ¿verdad? Novelas, que por supuesto constituyen esas formas literarias que han sido tradicionales a lo largo de los siglos. Hablamos de que la literatura se trata de una producción social, se trata de una producción cultural que es inherente al ser humano, ¿verdad? Entonces, desde ese grupo, esa tribu que estaba alrededor de una fogata, que empezaron a contar historias, en donde las historias se fueron haciendo cada vez más complejas, más grandes, más épicas, y se fueron heredando de tradición oral en tradición, ¿verdad? Ahí nos vamos a ir dando cuenta que, pues por supuesto, la creación artística, la capacidad imaginativa que tiene el ser humano, ha sido una constante en todas las realidades que pues deja el ser humano, ¿verdad? En su registro tanto oral como escrito. Y por supuesto vamos a encontrar que hay una necesidad de expresión, una percepción de la vida, en donde dice Steven que si algo pasó, ¿qué pasó? No sé si les fue la señal, si no me escriben, aquí estoy, cualquier cosita me avisan, ¿ok? Es que vi en el chat que hicieron una pregunta, no sé si se les fue la conexión o si me siguen escuchando. Cualquier cosita me pueden escribir, ¿verdad? Bueno, entonces, como les decía, la literatura se va a nutrir muchísimo de estos imaginarios, de esta forma tan inventiva, tan creativa de expresión que tiene el ser humano a lo largo de todas las culturas, y a partir de esta necesidad narrativa, a esta necesidad de imaginación, vamos a encontrar una elaboración histórica que ha creado estrategias lingüísticas en relación con las épocas y tendencias pues artísticas dominantes. Entonces nos vamos a dar cuenta que es cierto, partimos de un lenguaje cotidiano, coloquial, digamos, cuando nos trasladamos a la literatura oral, pero que a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, se va a ir cultivando, se va a ir enriqueciendo de características rítmicas, de versos, de palabras que buscan una intensificación de la expresión y, por supuesto, esa actitud creativa que se va a mantener, ¿verdad? Y que se va a caracterizar a lo largo de las obras de muchos escritores, ¿verdad? ¿Por qué les digo esto? Porque podríamos, no sé si alguien tiene alguna duda con respecto a cómo que el lenguaje literario se aleja del lenguaje cotidiano, si al final de cuentas utilizamos las mismas palabras. Sí y no. Utilizamos pues un registro lingüístico, un registro de términos que son conocidos y reconocidos por nosotros las personas que pues leemos una obra o escuchamos una obra, pero se va a diferenciar muchísimo de la forma en la que se dicen las cosas. Digamos que si alguien quisiera dar un cumplido sobre la belleza de los ojos de alguna otra persona, en un lenguaje coloquial o un lenguaje cotidiano, perfectamente le puede decir, qué lindos ojos tenés o qué lindos ojos tienes, ¿verdad? Pero si lo trasladáramos a un lenguaje literario, no le diría de esa misma forma, sería más bien como los dos diamantes de tu cara vislumbran mi alma. Estoy inventando, pero vean ustedes que es distinto. Uno no se encuentra en la calle o uno no conversa de una manera en la cual el lenguaje suena muy poético. En realidad se distinguen estos dos registros. No sé si me siguen. ¿De momento vamos bien? Sí, profe. Ok, gracias. Por un momento me asusté que se había ido el internet. Ok, bueno, entonces, vean ustedes que para comprender la literatura, lo primero que tenemos que tener claro es que es ficción, ¿ok? Por más relacionado con la historia, por más que lleguemos a pensar que ese personaje efectivamente existió, por más referencias a un lugar geográfico preciso que nos dé en una novela, es ficción, ¿ok? Y por ficción estoy refiriendo a un producto de la imaginación, a una invención por excelencia. Entonces, muy importante, ¿puede que esté relacionado con la realidad? Sí, pero que sea real, no, que sea histórica, no.
A partir de ahí, nosotros vamos a poder encontrar que tanto el escritor o la escritora como testigos de la época en la que pues, les tocó vivir, ¿verdad? Van a expresar de alguna manera particular esa visión de mundo llena de fantasía, no que esté alejado, digamos, de la realidad, porque pues precisamente una obra literaria va a tener que estar ubicada en un espacio, en un tiempo determinado, pero siempre bajo ese acuerdo ficticio de que lo que estoy leyendo es producto de la imaginación de un escritor o una escritora. ¿Ok? Bueno, me dice Isaac, ¿eso aplica para la poesía? Dice, es que hay poetas que su yo lírico es muy explícito en lo que desean expresar. Sí, sigue siendo un elemento ficticio, ¿ok? Porque es propio como de esa imaginación, es un lenguaje que se aleja, digamos, de un registro meramente informativo. Es que lo que busca, digamos, pensando en la poesía, es crear esa belleza, esa intensidad expresiva. Por eso se ubica dentro de lo que es también la literatura. No sé si por ahí le aclaré un poquito la duda. Ok. Bueno, entonces, esta forma tan artificiosa, por más explícita que sea, siempre va a aplicarse a todos los textos literarios, ¿ok? A todos los géneros literarios. Ahora bien, si nosotros, pues, nos vamos al origen etimológico de lo que significa literatura, nos vamos a dar cuenta que viene del latín de la palabra litera, que significa letra. Entonces, por supuesto, vamos a encontrar una relación directa con la expresión escrita. De ahí el error de pensar que los pueblos precolombinos no tenían literatura, porque no tenían escritura, pero luego nos damos cuenta de que no, de que hay una expresión oral que se transforma en literatura oral, ¿ok? Ok, como que dice Carlos que hay casos que son como hechos reales, ok, digamos como las novelas históricas, por así decirlo. No sé, como que exista una novela que se ambiente en la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? No sé si por ahí podría dar el ejemplo, pero podría incluso meter dentro de la obra, dentro de la novela a un Hitler, y podría meter muchísimos elementos propios de los que se dieron en ese momento de la Segunda Guerra Mundial, mas no por eso va a ser una cuestión histórica, ¿sí me explico? Yo como escritora me puedo nutrir de hechos históricos para transformarlos y generar mi propio mundo fantástico, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero. Por eso les digo que muchas veces se lee una novela histórica y termina creyendo que eso fue verdad, porque hay una cuestión ahí que luego la voy a explicar y es el del concepto de verosimilitud, ¿ok? Entonces, por ahí es importante como hacer esa diferenciación, ¿ok? Bueno, entonces, la literatura, esa práctica imaginativa, sí es una práctica social, le atañe precisamente al ser humano, es una producción cultural. Aquí nos vamos a dar cuenta que la literatura va a utilizar palabras, va a utilizar muchísimos símbolos en el lenguaje, va a utilizar recursos retóricos para generar mayor expresividad o distintas emociones en quien las lee. Y ahí vamos a ir viendo que la literatura va a ir reflejando en buena mayor medida el tiempo en que vive la persona que la escribe. A ver, porque se los pongo así. Por ejemplo, un José María Arguedas, de la novela Los ríos profundos, podemos ver una relación muy casi que biográfica, ¿verdad? Pero no por eso quiere decir que el texto expresa fielmente, históricamente, cada acontecimiento de lo que tal vez él vivió en algún momento de su vida. Ahora bien, de que está plasmada y está relacionada con un momento o una cultura con la que se relacionó, pues sí, ¿ok? No sé si por ahí vamos entendiendo la diferencia. Lo que quiero es que destaquemos que la literatura es ficcional, por más que tenga elementos reales. De alguna manera, todo escritor, toda obra es hija de su tiempo. Entonces va a estar premiada por una visión de mundo.
a menos que utilice, no sé, sea una persona, un escritor que se haya empapado de la cultura vikinga, por ejemplo, y estudió con gran minuciosidad todo lo que tenía que ver con estas gentes y crea una novela ambientada geográfica ¿verdad? Con algún personaje histórico, pero lo lleva a la creación de una novela, ¿verdad? Entonces también hay ciertos esfuerzos que hacen los escritores por, ya sea utilizar, digamos, una temática completamente diferente, ajena a su mundo, ajena a su época, pero nos vamos a dar cuenta que resulta que la novela hispanoamericana está impregnada muchísimo de la geografía, muchísimo de la cultura, muchísimo de la visión del mundo del escritor, ¿ok? Bueno. Entonces, para ir avanzando un poquito más, nos vamos a dar cuenta que esas categorías ficcionales pueden generar a veces esa ambigüedad, ¿verdad? Que es lo que precisamente estamos comentando en este momento. Ahora, la ficción va a estar siempre presente y, por supuesto, vamos a darnos cuenta que el texto, la obra que vamos a leer, especialmente en esta asignatura, va a tener varios códigos culturales o varios sistemas que van a ir configurando una relación intertextual muy compleja, porque nos vamos a dar cuenta que ese texto literario de alguna manera va dialogando con esos valores que se viven en la época, con esos antivalores que se están viendo de esa época, y precisamente por esa razón en algún momento podríamos pensar que se trata de un texto histórico, pero no lo es. Muy bien. Bueno, también vamos a encontrar distintas voces en estas novelas y a eso pues se refiere la polifonía. Entonces nos vamos a dar cuenta que los textos de alguna manera van dialogando entre sí porque las temáticas que encontramos en esta las podemos ver también como plasmadas de una manera similar en otra o más bien contraria, en fin. Tanto ustedes como lectores con la obra tienen una relación dialógica, ustedes también van dialogando a nivel interno, junto también con otras obras entre sí. Y a partir de lo que leemos, los personajes, nos vamos a dar cuenta que surgen distintas voces. Y en esas voces es a lo que hacemos referencia con polifonía. Muchas voces, ¿ok? Bueno, entonces, vamos a ver, sigo por acá. Ajá. Bueno, cuando les menciono que el lenguaje literario tiene características muy específicas, es porque sí o sí, como les dije anteriormente con respecto a la ficción, vamos a tener la creación de mundos a partir de la escritura. Digamos que esa pluma, la pluma con la que se escribe, digamos en este caso alguien que decide plasmar una novela, un cuento, una leyenda, en fin, va a tener esa posibilidad primero de generar en su mente una gran imaginación, de crear universos que tienen que ver de alguna manera con la realidad, pero que no necesariamente son referenciales. Ahora bien, ¿cómo los trasladan a la literatura? A través de la escritura, ¿verdad? Sí o sí. Otro elemento que es el que me interesa, que lo mencioné al inicio, tiene que ver con la verosimilitud, ¿verdad? Esa capacidad de generar un mundo en el que se convierte una verdad en sí misma, se los pongo de una manera más explícita o directa, no sé, pensemos en las películas de Marvel, ¿verdad? Vamos al cine, vemos una película de estos de Marvel y dentro del mundo ficticio de Marvel, nosotros como espectadores tomamos aquello como verdadero. En ningún momento nadie se sale del cine porque dice, ay, qué absurdo, esto no es real, esto no existe. Nadie hace eso, que yo sepa. Pero, ¿qué es lo que pasa con este acuerdo de ficcionalidad? Yo asumo aquella ficción, aquel mundo imaginario como si fuera verdadero. Y tal vez lo traslado a un ejemplo más sencillo, como cuando jugamos. No, usted va a jugar a ser de lobo y yo voy a ser de leñador y todos nos metemos en el rol. Sabemos que no somos lobos, sabemos que no somos leñadores, pero tomamos ese acuerdo de asumir ese mundo ficticio como si fuera verdadero. Eso es verosimilitud. Ojo, que verosimilitud no es igual a verdad, ¿verdad? Ahora,
cuando yo creo ese mundo ficticio, ese mundo fantástico, y le doy criterios, digamos, propios para que se vean como verdaderos, ahí hace precisamente que el texto el texto en sí se vuelva plurisignificativo, ¿verdad? Es decir, le vamos a dar aspectos que utilizamos en la vida cotidiana, los cambiamos de una manera distinta y generan nuevos significados, nuevos signos, ¿verdad? En donde vamos a encontrar, por supuesto, partimos de palabras que utilizamos en nuestro entorno, realidades incluso que vivimos, pero las transformamos por completo. Y por eso es que hablamos de que en la verosimilitud vamos a encontrar ambigüedad del signo, porque son realidades. Una realidad que tiene que ver con nuestro mundo cotidiano y otra realidad que es la que convierto y le doy vida a través de una obra literaria. No sé si hay dudas con respecto a la verosimilitud. Bueno, continúo. Otro elemento importante que caracteriza al lenguaje literario es la coherencia. ¿Eso qué quiere decir? Que yo elaboro a través del uso del lenguaje un mundo lleno de profundidad, un mundo en donde yo utilizo estrategias formales que hacen que las palabras cobren sentido y que hacen que mi mundo, el mundo literario, el mundo novelesco o, ¿verdad?, del género que vaya a elegir, sea un mundo creíble, tenga una coherencia, tenga un sentido lógico. A eso se refiere la coherencia. Ok, bueno, entonces, continuando con las características del lenguaje literario, para que ustedes vean cómo se aleja precisamente de un lenguaje cotidiano o coloquial, si lo trasladáramos y hiciéramos la diferenciación, podríamos pensar que un lenguaje coloquial tiene una relación directa o un referente con la realidad. No tratamos de que lo que decimos sea verosímil porque en realidad estaríamos hablando de mentiras. Nosotros hablamos relacionando cuestiones con la verdad, con la realidad. ¿Ok? Entonces, para que tengan ahí en cuenta como esa gran diferenciación con el lenguaje literario. Ahora bien, contar historias, creo que alguien se le activó el micrófono, no sé si va a participar. ¿No? Bueno, continúo. Importante, cuando hablamos de la imaginación de estos otros mundos, quiero que hagan como el ejercicio de ustedes de pensarse como escritores o escritoras. No sé si ya hay alguien acá que escriba o que le guste, ¿verdad?, este mundo de la escritura. En fin, se van a dar cuenta que la imaginación atañe precisamente a distintas culturas, ¿verdad?, a lo largo del mundo. Y a partir de esa gran riqueza de relatos que surgen en las culturas, en la historia de la humanidad, nos vamos a encontrar que es enorme la proliferación, la cantidad de obras que pues podríamos nombrar. Ahora, piénsese que todas las obras que tenemos en el mundo las tuviéramos que poner en una gran biblioteca, en una biblioteca gigante. La manera en la cual podríamos hacer esa clasificación es precisamente la de ubicar aquellas obras que tienen que ver más con la parte narrativa, aquellas obras que tienen que ver más con la parte dramática o teatral, aquellas obras que tienen que ver más con los sentimientos y la expresión de ese yo lírico, ¿verdad? Entonces ahí, a partir de esa clasificación, ¿verdad?, de ese montón de obras que les estoy comentando, ¿verdad?, todas las obras del mundo, es donde surgen los géneros literarios, precisamente para realizar una clasificación de todos los textos que han surgido a través de la literatura y poder ubicarlos por características específicas y particulares que hacen que correspondan a cierto u otro género literario. ¿Ok? Bueno, entonces, si nosotros nos quedamos pensando en estas creaciones literarias, nos vamos a dar cuenta que hay géneros como la lírica,
como la narrativa, como el drama y como el ensayo, digamos, como esos grandes 4 géneros literarios, y que cada uno va a tener sus características específicas. Ahora bien, nosotros vamos a encontrar precisamente que hay una gran necesidad de contar historias. Contar historias lo vamos a encontrar desde el origen, por ejemplo, de la cultura griega, con la Ilíada, con la Odisea, ¿verdad? De la romana con la Eneida, en fin. Vamos a encontrar textos que son referentes de la literatura universal, de tal manera que nos vamos a dar cuenta que no importa la época, no importa la cultura, vamos a encontrar siempre esa necesidad de contar historias. Las podemos encontrar en el poema del Mio Cid, hasta en la Araucana, hasta una leyenda tan sencilla como el Cadejos o la Llorona. Siempre hay necesidad de relatos. Y qué placer se siente cuando uno se sienta a escuchar a alguien contar un cuento, una leyenda, una historia. Pienses en las familias, quienes tienen abuelita o abuelito o alguna persona en la familia que desea siempre contar historias. Sí o no, se vuelve un acto, digamos, placentero. Bueno, precisamente a partir de estos géneros que les comentaba, es que nos vamos a dar cuenta que tiene no solamente imaginación, sino que produce fascinación, produce deleite la literatura. Ok, ahora bien, hay elementos estructurales que son importantes a la hora de tomar en cuenta un relato literario. Y estos elementos estructurales, por supuesto que ya me estoy enfocando en la parte escrita, dejé la literatura oral desde el inicio y ya nos estamos enfocando en lo que se ha plasmado en papel. Bueno, como decíamos anteriormente, existe una posibilidad enorme de contar una historia. Alguien podrá preguntarse, ¿será que todos podríamos ser escritores? Pues sí, por supuesto que sí, tienen la capacidad imaginativa, el gusto por la narración, o también se puede adquirir, ¿verdad? Y la escritura y el generar un relato de una manera bella, armónica, con elementos importantes que pues pueden ir perfeccionando el camino, pero todo ser humano trae en sí esa capacidad de generar, de contar y de narrar, ¿verdad? Entonces, si quisieran, por ejemplo, escribir, se lo estoy poniendo un poquito más como aplicado a la práctica, como para que vayan estructurando más estas ideas que les estoy planteando, hay elementos que siguen a una estructura en un relato literario. Precisamente nos vamos a encontrar que este lenguaje que vamos a plasmar ahí va a tener una forma más depurada, ¿verdad? A la hora de ir narrando, vamos a encontrar distintos artificios, ¿verdad? Una manera pues distinta de contar las cosas, de hacer que quien lee se sienta atraído por el lenguaje que puede ir viendo a lo largo de esa obra. Y por supuesto, teniendo en cuenta que en el relato literario se va a presentar un mundo donde intervienen 2 niveles. Y estos 2 niveles tienen que ver con el nivel de la historia. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero al argumento, ¿verdad? Me refiero a lo que sucede en ese texto. Y por otro lado, tengo el nivel del discurso, que precisamente tiene que ver con la manera de organizar el lenguaje, en la que se organiza el lenguaje en esa configuración del mundo. ¿Ok? Entonces, repito, el nivel de la historia tiene que ver más que todo con el argumento, con de qué trata esa historia, ¿verdad? ¿Qué sucede en esa historia? Y lo segundo, que tiene que ver con el nivel del discurso, es cómo organizo yo el lenguaje, qué palabras utilizo, cómo las utilizo, ¿ok? Bueno, vamos a avanzar un poquito más, ¿verdad? Ahora, si quisiera detallar con respecto al nivel de la historia, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el nivel de la historia, muy importante, va a tener ciertos elementos. Por ejemplo, el nivel de la historia va a tener que tener precisamente la parte argumentativa, es decir, de qué trata, va a tener una relación muy clara en cuanto a los hechos que se van a ir exponiendo, ¿verdad?
a cuáles son esas acciones, cuáles son esos acontecimientos que van sucediendo entre unos y otros, él contando pues esa historia. Ahora, si hablamos del nivel del discurso, quiero destacar, ¿verdad?, que es esa forma mediante la cual se cuenta y hace que pues sea atractiva esa novela o esa obra. Entonces, va a tener como elemento primordial el punto de vista del narrador. Vamos a ver si hay una cercanía o más bien si se distancia por completo de lo narrado. Ya ahorita vamos a ir ahondando en estos detalles. Ocupamos un espacio, ¿verdad? Ya sea tangible o intangible. ¿A qué me refiero con tangible? A algo que tenga que ver más con elementos de la realidad, ¿verdad? O un mundo intangible donde todo es más abstracto, ¿verdad? Y no lo puedo relacionar o encontrar tan claramente en un espacio determinado. Pienses en un mundo que tenga que ver con sentimientos, ¿verdad? Con temores, con angustias, algo que tenga que ver precisamente con aspectos abstractos. Podríamos pensar en personajes, ¿cierto? Aquí habría que ver qué función desempeñan cada uno de ellos, cuál es el carácter simbólico. ¿Será que alguno de esos personajes representa el miedo, otros, no sé, la violencia, ¿verdad? ¿Qué representan esos personajes a nivel simbólico? La libertad, la rebeldía, en fin. Ahora, en este nivel del discurso también podemos encontrar muchos acontecimientos y ahí es donde nos vamos a dar cuenta cuáles son esa secuencia de los hechos que van a ir constituyendo las acciones a lo largo del relato. Ahora bien, podríamos encontrar también tiempo. Puede que sea un tiempo mítico, ¿verdad? En el inicio de todos los tiempos, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser un tiempo histórico, no sé, que sea ubicado en la Edad Media o una época o un tiempo cronológico, ¿verdad? En fin, vamos a encontrar que vamos a tener en el nivel del discurso, vamos a tener puntos de vista del narrador, espacios, personajes, acontecimientos y tiempos, ¿ok? Entonces, eso precisamente como elemento estructural. Un relato no podría ser relato literario si careciera de un nivel de la historia o un nivel del discurso. Ahora bien, cuando hablamos del narrador, que a veces se confunde, muchísimas veces se confunde con el escritor o la escritora, aquí hay que tener en cuenta que no necesariamente son lo mismo, ¿verdad? A veces podemos encontrar una obra en donde podemos quedar impactados por el contenido y creer que lo que dice ese texto es la opinión del escritor. No necesariamente. Recuerden que quien escribe es un artífice de la palabra y de la imaginación y muchas veces ni siquiera tiene que ver con su propio sentir, ¿verdad? Sino es ese jugar con la inventiva psicológica y crear personajes y demás. Pero a la hora de pensar en el narrador, vamos a encontrar precisamente que esto nos va a generar esa relación de cercanía o de distanciamiento con lo que se narra. Entonces, ahora, ya depende si se trata de una narración en primera persona o en tercera persona. Vamos a ver que el narrador va a sostener un punto de vista que puede tener una pretensión más subjetiva o más personalizada, puede que tenga una actitud de pretensión más objetiva, de mostrar un mundo, ¿verdad? O más bien mezclar distintos puntos de vista. Entonces ahí a la hora de configurar la historia es importante darnos cuenta quién escribe, desde qué voz escribe, ¿verdad? De qué persona escribe, para darnos cuenta cuál es la intención que hay de fondo a la hora de utilizar uno de estos narradores en específico. Ahora, recordemos que el narrador, como dice su definición, es quien narra, es que cuenta los acontecimientos, pero puede que tenga más cercanía o más lejanía con lo acontecido. Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar esos tres tipos de narradores que imagino que son un poquito más conocidos por ustedes. Está el tipo de narrador que se denomina omnisciente, y yo siempre hago la relación de que el narrador omnisciente es como Dios, ¿verdad? Como que todo lo conoce, sabe lo que va a pasar, sabe qué piensan los personajes, cómo se sienten, ¿verdad? Lo conoce todo. Entonces,
para reforzar un poquito el concepto de un narrador omnisciente, es quien conoce todo lo que va a acontecer, ¿verdad? En la obra. Va a conocer cuáles son todas esas acciones, las relaciones que tienen los personajes, cuáles son los pensamientos, los sentimientos, y esto le da muchísima riqueza al narrador omnisciente porque puede presentar los hechos desde distintas focalizaciones, ¿verdad? O formas de contemplar ese mundo. Y se va a narrar en tercera persona, ¿ok? Ahora, ¿qué es eso de la tercera persona? Yo siempre hago este ejemplo, es como un marciano describiendo a los humanos, ¿verdad? El humano se levantó, abrió las cortinas y pensó, qué día más espléndido, ¿verdad? Entonces, esa tercera voz es como la del marciano describiendo al humano. Así es como se los defino, ¿verdad? En palabras muy sencillas. Ahora bien, tengo un segundo tipo de narrador que sería el protagonista. Y este va a contar las historias, va a contar sus experiencias, ¿verdad? Como el personaje principal de ese mundo que está narrando, conoce lo que ve, lo que escucha, pero no sabe lo que piensan o lo que sienten, ¿verdad? Lo que piensan principalmente otros personajes, ¿verdad? Ahora, va a narrar los acontecimientos en primera persona. Yo vi, estuve en ese momento, no sé, en ese momento eh, se me rompió el alma, ¿verdad? Entonces, ese tipo de expresiones en primera persona la va a utilizar siempre un narrador protagonista. Y por supuesto que va a narrar esos acontecimientos en primera persona. La focalización va a tener un punto de vista que asume el narrador en relación con eso que se narra. Por último, tenemos el tercer tipo de narrador, que sería el testigo, y este es una especie como de personaje secundario porque sí está dentro de la obra, pero cuenta lo que ve y lo que escucha de otros personajes y no tiene acceso a sus intenciones o a sus pensamientos. De hecho, el narrador testigo va a saber muchísimo menos de lo que sucede en la historia narrada. Entonces también uno se llena como de esa sorpresa porque ni el testigo sabe todo y uno está ahí leyendo, tratando de conocer más cuál va a ser el desenlace de ese relato, ¿verdad? Entonces el testigo va a ser observador, por así decirlo, el protagonista va a ser un yo, y el omnisciente va a ser el que todo lo sabe, todo lo conoce, ¿verdad? Y tiene como el dominio total de lo que se narra. Ahora bien, hay distintos tipos de focalización, ¿verdad? Y esto nos permite conocer cuál es el punto de vista de la voz que relata para contar su historia. Entonces, muy importante, repito, la focalización narrativa a lo que se refiere es a ese punto de vista de la voz que relata, ¿verdad? Para contar esa historia. Tenemos tres tipos de focalización. Tenemos la focalización cero, en donde la visión del narrador va a abarcar todos los acontecimientos y pensamientos de los personajes. No hay restricción en cuanto a la información del mundo mostrado. ¿Con cuál tipo de narrador podríamos relacionar una focalización cero? Con la del narrador omnisciente, ¿ok? Bueno, una focalización interna. Podríamos estar hablando de que esa historia se narra desde el punto de vista de un personaje, por lo que esa información que se expone al lector es limitada y subjetiva. Y tenemos una focalización que denominamos externa, que hace que la narración, ¿verdad?, que se hace desde una perspectiva exterior, pero sin conocer o conociendo muy poquita información, ahí nos vamos a dar cuenta que se basa casi completamente en la presentación de lo que sucede, nada más. Entonces, vayan relacionando los tipos de focalización con los tipos de narrador que se pueden encontrar en un texto literario. Ahora, vamos a encontrar que efectivamente un texto literario, vamos a encontrar que a la hora pues, de contar esas historias, como les decía,
Vamos a tener distintos niveles, desde el nivel de la historia, el nivel del discurso. Vamos a contar con un narrador. Este narrador va a tener distintas cualidades según la focalización que tengan en el relato. Y a partir de lo que se narra vamos a encontrar personajes, vamos a encontrar espacio y vamos a encontrar tiempo. Sí, Isaac me dice profe, tengo una duda. ¿Es posible que en una obra hayan dos tipos de focalización? Sí, por supuesto que sí. ¿O es posible que el escritor pueda hacerlo? Claro que sí lo puede hacer. De hecho, uno que juega muchísimo con las focalizaciones es Cortázar, ¿verdad? Pero eso ustedes después van a poder conocerlo un poquito más. Y precisamente ya eso va a ir variando desde, digamos, desde la perspectiva del escritor, cómo quiere jugar con el lector. Porque leer un texto que juega con las focalizaciones y que con los tipos de narrador, de verdad que es interesantísimo, ¿verdad? Pero eso va a surgir después, posterior, y luego lo vamos a ir viendo. Pero muy buena su pregunta. Y sí, efectivamente se puede jugar con todos esos elementos. Ahora, tenemos personajes y con respecto a los personajes, por supuesto, vamos a encontrar que pueden cumplir una función principal o de carácter secundario. Ahí vamos a ver que son figuras precisamente que adquieren vida propia dentro, ya sea de un cuento, de una novela, una leyenda, en fin, cualquier relato vamos a tener un personaje. Podemos tener personajes que son mitológicos, podemos tener históricos, alegóricos, como les digo. Puedo hacer una novela en donde el personaje sea Napoleón, y no por ello quiere decir que todo lo que yo narre ahí esté ligado con un hecho histórico, ¿verdad? Que curiosamente esto sucedió ahora que en el cine se puso en pantalla la película Napoleón, ¿verdad? En la cual muchos historiadores estaban sumamente decepcionados porque el personaje histórico no tenía relación directa con lo que se planteó en la película, ¿verdad? Entonces, pero también volvemos a lo mismo, tanto a la literatura y el arte en sí, en este caso el cine, pues no busca un apego a la realidad, sino sería un documental histórico. Entonces, eso también nos sucede cuando toman una obra literaria y la trasladan al cine y hay alguien que es súper apasionado de esa novela o de esa saga y va al cine y sale todo decepcionado, ¿verdad? Porque lo que vio en la pantalla no se apegaba al libro. Bueno, ya sabemos que hay un juego de ficción, de imaginación, de adaptabilidad, ¿verdad? Adaptaciones en las que pues no necesariamente vamos a salir muy satisfechos con el resultado, ¿verdad? Ok, o el documental de Cleopatra de Netflix, me dice Ali. Ok, habría que ver la narrativa que tiene, porque puede que esté utilizando fuentes de diverso material, tanto histórico como de los primeros historiadores de la antigüedad que eran muy narrativos. Habría que ver, tengo que verla, honestamente, la he visto, pero no me he tomado el tiempo de ver el documental en sí. Pero me lo dejaste de tarea, lo voy a ver. Vamos a ver qué me encuentro por ahí. Ok, bueno, entonces pensando en esos personajes, ¿verdad? Que a veces pueden ser pues controversiales o personajes que no se alejan por completo de cualquier hecho o personaje histórico, nos vamos a dar cuenta que muchos de ellos van a tener cualidades arquetípicas. ¿A qué me refiero con cualidades arquetípicas? Sino, me refiero a estos personajes que yo los podría clasificar o codificar de acuerdo con la tradición. Por ejemplo, el villano, el héroe, el huérfano, el ladrón, el conquistador. Vamos a ver qué personajes típicos. Podríamos pensar en el mentiroso, en el cómico, ¿verdad? Que si nosotros pensáramos en una clasificación tipográfica de los personajes, podríamos calzarlo con el fanfarrón, el miedoso, ¿verdad? Ese tipo de características que yo puedo agarrar a un personaje y, digamos, y determinarlo, es lo que denominamos arquetipos, ¿verdad? Por ejemplo, piénsense, no sé, en las películas estas de Disney, ¿verdad? Siempre tenemos el arquetipo de la madrastra,
no hemos encontrado de momento una madrastra que sea la madre sustituta, amorosa, preocupada, ¿verdad? Ya tenemos un arquetipo de que nos dicen madrastra, inmediatamente la relacionamos con, ¿verdad? Con características no tan gratas. Entonces, ahí nos vamos a ir dando cuenta que precisamente podemos encontrar personajes arquetípicos, personaje el de la madre, el del padre, ¿verdad? El de los obreros, el de los campesinos, el de las maestras. Ahí nos vamos a dar cuenta que es súper interesante ir contemplando el nombre en sí mismo, ¿verdad? Dado a los personajes. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces el nombre que tienen los personajes reflejan mucho de su personalidad. No tienen los nombres por casualidad. Ahí también es otro de los temas que les permite pues ahondar muchísimo más en la temática, en el trasfondo ideológico, en qué es lo que se busca, ¿verdad? Plasmar a lo largo de esta historia en particular. Entonces, vamos a encontrar un espacio, ¿verdad? Y en este espacio nos vamos a dar cuenta que va a ir coincidiendo muchas veces con el entorno donde se desarrolla la acción, ¿verdad? Y a partir de ahí vamos a ir viendo cómo es que este espacio se va a ir articulando de acuerdo con descripciones, imágenes y los muros de piedra tallados, ¿verdad? Nos vamos a ir dando cuenta que van generando en nuestra imaginación elementos claves para ir dándole vida a ese mundo literario. Muy bien. Ahora, lo espacial en una narración puede ser de carácter físico, puede ser de carácter histórico, o puede ser de carácter geográfico, puede ser de todas esas tres, puede hacer que se vuelva más tangible, más intangible, ¿verdad? Y ahí podríamos pensar en los distintos intereses que tiene quien escribe para plasmar estas historias. Ahora, tenemos un tercer elemento que sería el tiempo. Bueno, con el espacio también podemos pensar que se trata de un espacio rural, se trata de un espacio más citadino, incluso podría pensarse como un espacio siniestro o un espacio muy agradable, ¿verdad? Un espacio en donde se ve todo de una manera más romántica, en fin. Esto tiene que ver como con la ambientación en la que se da este relato o la novela. Y el tiempo, vamos a encontrar que existen distintas dimensiones temporales, ¿verdad? Podríamos tener un orden cronológico, histórico, ¿verdad? Acorde al tiempo de las manecillas del reloj, entonces podemos pensar, digamos, a lo largo de lo que nos presenta la novela, si se trata de las horas del día, si dura meses, si dura años, ¿verdad? Todo depende de esa condición que nos invita a realizar el escritor. Pues también podríamos tener un tiempo que se llama tiempo interior y eso tiene que ver con el fluir de la conciencia del personaje. Generalmente puede estar relacionado con estados alterados de conciencia en donde ya el tiempo no existe o el tiempo, un minuto puede ser una eternidad, ¿verdad? Ya esas cuestiones juegan mucho con la psicología y el tiempo precisamente puede ir anunciando, anticipando lo que va a ir sucediendo. Puede que el tiempo brinque, ¿verdad? Hacia adelante, hacia atrás, haga mezclas. Todo eso tiene que ver precisamente con los juegos que tiene ¿cómo se llama? En el uso del tiempo. Ahora, tenemos modos del relato. Estos modos es importante tenerlos en cuenta y tenerlos claros porque se van a ir relacionando con esas estrategias de presentación en donde el discurso pues se nos va a ir presentando, ¿verdad? En donde se va contando una historia, en cómo es que se va entregando esa información a nosotros como lectores, cómo es que la van a ir dosificando, ¿verdad? Entonces podríamos pensar que existe un estilo directo que tiene precisamente un antecedente con el texto dramático, porque la historia se va a ir desarrollando de tal forma que se va contando mediante diálogos, ¿verdad? Y ahí, pues la palabra directa que van teniendo los personajes nos permite leerlo como si fuera ya sea un monólogo o si fuera un diálogo, ¿verdad? Ahí nos vamos a ir dando cuenta que este estilo directo tiene mucho que ver con la parte dialógica. Ahora, hay un estilo indirecto.
que tiene que ver más que todo como con ese discurso histórico en donde se narra, ¿verdad? En donde el narrador es quien cuenta y no tanto el personaje. Y ahí, pues precisamente vamos a darnos cuenta que en un estilo indirecto se narra el acontecer de todos los hechos. Entonces, yo puedo entender que en una obra puedo encontrar dos tipos de modos del relato. No necesariamente uno u otro, sino que puedo jugar con el directo y el indirecto. Y importante, vamos a encontrar que en ese estilo, ¿verdad? Cuando hablamos de modo, estamos hablando de ese estilo que se presenta, con el estilo con el que se presenta el texto narrativo. Recuerden, repaso un poquito. El estilo directo incluye diálogos o monólogos de un personaje. Y el indirecto va a tener propiamente lo que se narra, cuando el narrador es quien cuenta la historia. Ahora bien, otro aspecto importante que vale la pena mencionar es el título de la obra. Cuando se acerquen a un libro, analicen, deténganse un momentito, pónganse a pensar qué es lo que está expresando ese título de esa obra. ¿Será que me está dando un anticipo de qué es lo que va a abarcar a lo largo del texto? ¿O está relacionada precisamente, ¿verdad? Como inicialmente con el proceso primario del proceso de lectura, pero ¿a qué alude? ¿A qué es lo que me está haciendo referencia? Entonces, siempre relacionemos el título con la obra. ¿Qué relación tiene una con otra? Por ejemplo, si nos encontramos frente a esta novela de Víctor Hugo, de Los Miserables, cuando nos enfrentamos a ese término, a esta frase, Los Miserables, ¿a qué nos puede estar haciendo referencia? ¿Será que nos vamos a encontrar con un texto que habla de la dicha del ser humano, verdad? Simplemente les estoy dando como algunas preguntas así al aire, como para que piensen qué relación puede tener el título con la obra. Y a partir de ahí, nosotros como lectores vamos a tener pues un papel dentro de la narración. No crean que están ahí simplemente para leer, sino que ustedes también son copartícipes de esa lectura, de ese acto creativo, ¿verdad? Ahora, para ir terminando, nada más quiero recalcar que en la tradición literaria de Hispanoamérica, lo que es el relato, lo que es el cuento, lo que es la novela, se han enriquecido de una forma impactante y bastante considerable a lo largo del siglo XIX hasta nuestros días. Entonces, podríamos pensar en un texto más cortito, como lo es un cuento, ¿verdad? Que es esta narración que se ha caracterizado desde sus orígenes por esa cualidad de intensidad, esa economía expresiva, porque es más cortito, porque es de alguna manera en esa brevedad y en esa síntesis tiene como objetivo impactar y atraer la atención de quien lee. Bueno, vamos a tener también la novela, y en cuanto a la novela, pues vemos que en Hispanoamérica ha sido la creación literaria más importante y es lo que nos invita en esta asignatura a ponerle especial atención, ¿verdad? ¿Cuáles son las temáticas que vamos a ir viendo desde la unidad 1, ¿verdad? ¿Quiénes son estos novelistas? Por ejemplo, si ustedes se ubican un poquito en la antología, se van a dar cuenta que les presenta el título de la novela, en este caso, por ejemplo, la unidad 1 con la vorágine, nos habla un poquito de ese novelista, nos da un fragmento de la vorágine, y después de que ustedes tienen la oportunidad de leer estos extractos, al final vienen unos ejercicios de autoevaluación. Esos ejercicios de autoevaluación son para que ustedes reflexionen cómo ha ido el proceso de lectura, de análisis, de comprensión de lo que han leído, pero no es para que me envíen las respuestas ni es obligatorio responderlas. Sí es de gran ayuda porque realmente les permite pues ir gestionando cómo es que, digamos,
se pregunta cuáles son las preguntas de análisis que se hacen generalmente en literatura. Si se van a la unidad 2, se van a encontrar con Don Segundo Sombra y van a encontrar también un extractito de quién es Ricardo Guiraldes y como les digo, esta antología son extractos, no son las novelas completas. Viene al final ejercicios de autoevaluación, como para que ustedes digan, mira, mi comprensión de lo que leí no estaba tan mal, o no sabía que yo podía abordar este pequeño extracto con estas preguntas, qué interesante, me da para reflexionar, me da para comprender y profundizar más, y para darme cuenta que lo que viene ¿cómo se llama? En la parte teórica del tomo 1 de la novela hispanoamericana del siglo XX, hace que pueda aplicarlo o me da las herramientas para poder ir gestionando qué es lo que está pasando en esta novela, que la puedo relacionar con los aspectos estructurales de la novela, los aspectos de análisis de la novela. Entonces, mi recomendación es que en primer lugar se lean el capítulo 1, tengan esquematizado los aspectos iniciales de cómo es que uno puede abordar la literatura y vayan avanzando con la lectura de las unidades, ¿verdad? Yo les diría que al día de hoy tengan como mínimo leído hasta la unidad 6 de la antología. Si se dan cuenta, son textos en realidad muy interesantes. Les permite a ustedes conocer en extractos, ¿verdad? De qué se trata esto de la novela, cómo es que se va construyendo una narrativa en el siglo XX y cuáles son esas temáticas principales, cuál será ese sentir, cuál fue la intención de generar estas obras literarias. De momento, pues, esto sería por el día de hoy. Espero que este primer acercamiento a la literatura pues les ayude bastante, como para que se den cuenta que en realidad es bastante sencillo, ¿verdad? Y les facilita muchísimo la comprensión. Les agradezco muchísimo su atención, su participación. Recuerden que esta grabación va a ser subida y ustedes van a tener la posibilidad de ver todas las grabaciones a partir de la próxima semana.